Amigos, hermanos queridos, espero que el Señor nos ayude, nos bendiga por esta palabra que vamos a compartir este día. Quiero pedirles por favor, si son tan amables, me acompañan a orar una vez más por las peticiones mencionadas y también por lo que vamos a hacer en este instante. Padre, yo te ruego en este momento, Señor, que tu iglesia que está presente siguiéndonos en esta formalidad de comunicación, ellos puedan, Señor, recibir esta palabra. Permite, Señor, que ellos puedan compartir este mensaje, señales antes del día del Señor. Yo quiero, Padre, que tú me regales la lucidez de espíritu para poder expresar este pensamiento en la forma como es y como debe ser, de la manera correcta, Señor. Y cuando sea preciso, Señor, terminar, tú me dirás el sentir para hacerlo, Señor. En tu nombre santo y poderoso. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, los que están aquí conmigo, a quienes les doy las gracias por haber venido, por haber tomado el tiempo para estar en este día. Vemos conmigo aquí, o hay conmigo 7 personas, 7, 8, 3, 6, 7, 6, bueno, 6 conmigo y 7, más mi persona, quiero decir. Gracias, gracias. Y bueno, hay 68 personas aquí conectadas. Me gustaría que hubiesen más mirando este video. La escuela dominical, la iglesia es más. Yo sé que por cada uno de los teléfonos que están conectados hay 2 o 3 personas, entonces podemos haber más de 150 mirando esta predicación. Le ruego su atención, por favor, ayúdenme que Dios toque sus vidas, sus corazones en este instante. No quiero hablar esto con mi sentir natural, quiero ir lo más cercano a la palabra. Quiero hacer claridad que algunas de estas notas las he contextualizado con informaciones pues que están en el internet, muy fácil de conseguir, como por ejemplo datos estadísticos de Worldometer. Y bueno, también hay otros datos de Wikipedia y hay otros datos de enciclopedias bíblicas y de casas editoriales bíblicas que pues me he atrevido a tomar citas y partes que ellos están esbozando, que más o menos se adaptan a lo que es el contexto de la palabra que he leído esta mañana. Y sobre todo la palabra de Dios, que es lo más importante aquí con nosotros. Quiero empezar diciendo que este mensaje lo observé o lo tomé en consideración en algunos de los viajes que he estado haciendo, cuando el Señor me ha permitido ir a otros lugares. Estaba viajando de la ciudad de Nueva York hacia Portland, Oregon, para atender un compromiso personal y también espiritual. Y tenía la oportunidad de estar pues mucho tiempo en un aeropuerto, y me compré un documento que me sirvió mucho para analizar este pensamiento. Yo estaba mirando en ese texto, y esto lo voy a ampliar durante los próximos días, una información: ángel guardián sin gloria, y aludía pues al proceso de algunas cosas que se estaban desarrollando hasta el momento, 15, 17 años atrás, con respecto a la tecnología, a la implantación del microchip y otras cosas de las cuales hablaremos en otro momento. Pero con base en eso entré a observar la palabra del Señor y pensar: wow, estamos en los últimos días, en el tiempo que el Señor está para venir. Y les digo, amigos, yo no soy muy ávido de estas cosas. Yo creo la palabra de Dios hasta el punto de Apocalipsis capítulo 4 versículo 1, donde se le dice a Juan: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y me ocupo en predicar lo que la palabra del Señor dice con respecto a estar preparados antes de la venida del Señor, porque yo no quiero quedarme aquí para mirar las cosas que van a suceder. Yo no quiero pues pensar cómo se va a desarrollar el tema del anticristo y del falso profeta y todas esas cosas. Yo le dejo eso a los que son profesionales y capaces de analizar estas cosas. Yo quiero predicar Hechos 2:38, y quiero decirle a esta iglesia que si usted no se arrepiente y está en santidad, en paz con sus hermanos, viviendo una vida acorde con la palabra de Dios,
su vida corre peligro. Ese es el énfasis mayor. Entonces las cosas que voy a citar esta mañana sí son importantes indiscutiblemente y lo considero una necesidad, pero no es lo prioritario. Lo más importante es que usted esté preparado para la venida del Señor Jesucristo, y los que están conmigo aquí deben decir amén, y los que están allá en la pantalla también deben decir amén. Entonces, amigos, voy a mis notas. Es muy común escuchar de muertes trágicas, de asesinatos, de atentados, de homicidios, de hambres, de terremotos, de huracanes por cambios climatológicos. Se anuncian rumores de guerras, de nuevos virus, de enfermedades. Otros predicen que estamos al borde de una crisis económica mundial. ¿Quién dice que eso no es así? Muchos piden que haya un orden mundial, otros afirman que dentro de pocos años una gran parte del mundo va a morir por diferentes enfermedades. Una de ellas, por ejemplo, el SIDA, por enfermedades causadas por el desgaste de la capa de ozono, o por el sobrecalentamiento de la tierra, o el deshielo de los casquetes polares, que va a hacer que la tierra que tenemos disponible sea menos porque se va a inundar grandes ciudades del mundo. Todo eso se está previendo. También se habla de una posible tercera guerra mundial, y ahora aparece como cosa que no teníamos que esperar, pero la palabra de Dios así lo indica, este tema de la pandemia COVID-19. Ahora, de todo esto, amigos, surge una pregunta: ¿qué nos espera para el día de mañana? ¿Cuál es la esperanza para esta humanidad? Y de lo que oímos tenemos que definir que indiscutiblemente nos espera un fin, nos espera el fin, un verdadero cataclismo que trastornará al mundo para siempre. De eso no hay duda, amigos. Si ustedes tienen otra expectativa o perspectiva analizando las cosas, pues qué bueno que usted tenga esa percepción, pero quiero que tenga presente de todo lo que se habla y de todo lo que se ve. Concluimos indiscutible en esto: habrá un fin. Nosotros lo hemos propuesto. Si no queremos aceptar la palabra de Dios, asunto suyo, si no la ha querido recibir, pero la palabra de Dios igual lo está diciendo. Las cosas tenían que llegar a su fin por varias razones, y una de ellas es que el hombre no quiso vivir bajo la dirección y la instrucción y el cuidado de Dios. Y cuando el hombre construye sus propios proyectos de vida y deja a Dios de lado, entonces no hay nada que hacer, porque el Señor dijo: sin mí nada podéis hacer. Alguien diga amén a esta palabra. Y esa es una de las razones que las cosas van a acontecer como tendrá que acontecer. Ahora, la respuesta a esta pregunta es: ¿cuándo será esto? En un futuro lejano que no está a nuestro alcance, en nuestro presente. ¿Qué debemos hacer para hacerle frente a esta realidad? ¿De qué forma debemos prepararnos? ¿Esto es de parte de Dios? ¿Es bíblico lo que está pasando? ¿Dónde está escrito esto en la palabra de Dios? Y todo lo que está sucediendo, amigos, tiene una respuesta. Estas son las señales antes del fin. Adquiera ese conocimiento y póngalo en práctica. Analice la palabra de Dios y entenderá: estamos en el tiempo que el Señor está próximo a ponerle fin a todas estas cosas que están aconteciendo. Alguien debería decir amén a esta palabra. Aleluya, aleluya. Alguien debería decir gloria a Dios a esta palabra. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué tiempo voy a necesitar yo para poder prepararme? El tiempo lo hemos tenido. Todos estos años son los que el Señor nos ha concedido para que así fuera. Aleluya. No sé si puedo decir algo que valga la pena, pero quiero decirles: el Señor está a las puertas. Mateo capítulo 24, verso 3. El Señor estaba sentado en el monte de los olivos. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Señor, díganos cuándo serán estas cosas, qué señales habrá de tu venida y también del fin del siglo.
Mateo responde 24:4, responde Jesús, les dice: mirad que nadie os engañe. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, a muchos se engañarán. En otras palabras, estamos hablando del aumento de las religiones. Esa es una de las primeras señales, el aumento de las religiones, el aumento de los falsos profetas. Hoy en día existen tantas religiones como panaderías en las calles de la ciudad. No sé si puedo tener otro micrófono, pero aquí está bien. No hay problema, en nombre de Jesús, amén. Este suena mejor. A ver, aleluya. Hágale una extensión a este, por favor, hermano. Aleluya. Oh, ya aquí hay otros. Un segundo, hermanos. Aleluya. Gracias. Aleluya. Ya está bien. Ya cambiaron de baterías para este micrófono. Entonces el Señor les dice: no se engañe, porque vendrá aumento de las religiones, aumento de los falsos profetas. Estaba mirando estas cifras en el año 1960, el mundo contaba con una población de 1023 millones, existían para ese momento en el mundo. En el momento actual, la población mundial es 7.7 billones, más exactamente 7.778 millones o 7.778.691.936. Este dato lo tomé el día de ayer de este lugar donde nos podemos informar, Worldometer, y los nacimientos que había en el día de ayer, solamente hasta el día de ayer, para este transcurrir del año, 41 millones habían nuevas personas para este momento. Los nacimientos el día de ayer fueron 271.951. Las muertes que han ocurrido hasta este momento, sumando un año atrás, lo que corresponde desde el día de ayer, un año atrás, 17 millones. Las muertes que ocurrieron el día de ayer en solamente un día fueron 114.172 personas. El crecimiento proyectado para la población de este año sería de 24 millones. Los crecimientos poblacional de solamente un día equivale a 157.779. Amigos, toda esta cantidad de personas que estoy mencionando está distribuida de la siguiente manera: hay 2.173.180 millones de cristianos, entre comillas. 31% de la población mundial profesa del cristianismo, de los cuales el 50% dicen ser católicos y el 37% ser protestantes, el 12% ser ortodoxos y el 1% de otras denominaciones. Musulmanes hay en el mundo 23 millones. Hay 1.126 millones de afiliación sin religión, ateos, agnósticos y personas que no se identifican con ninguna religión en particular. Una de cada 5 personas, 20% en los Estados Unidos, no tiene afiliación religiosa. 1.033 millones 080 son hindúes, 487.540 son budistas, 405.120 son religiones populares, equivale al 6% de las religiones que están estrechamente asociadas con algún grupo particular de personas, etnias o tribus. 58.110 personas son de otras religiones, equivale al 1%. 13.850.000 son judíos, equivale al 0,2%. 4/5 de los cuales viven en 2 países, Estados Unidos e Israel. El resto de las religiones minoritarias suman un promedio de 60 millones de personas. Pero quiero que tengan cuenta de estas estadísticas que existen
a pesar de la distribución étnico, religiosa y cultural que está diseminada por todo el mundo, lo más triste es que el 99% de estas religiones están en apostasía, es decir, están en contra de la palabra de Dios, porque no están siguiendo los fundamentos que la palabra de Dios enseña. Y ahora el mundo y las gentes se preguntan por qué pasa lo que pasa, porque han dejado a Dios y han ignorado su palabra. Siguen religiones y culturas, pero no tienen la enseñanza de la palabra de Dios. Y alguien debería decir amén a esto que estoy diciendo. El aumento de las religiones indiscutiblemente es una de las señales que nos está diciendo que el Señor pronto viene. No las tengo en orden cronológico ni pretendo ser exégeta completo en este análisis de las Escrituras, pero en mi opinión una segunda señal importante para tener en cuenta es la señal de las guerras. Mateo 24:6 dice: y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Dice: mirad que no os turbéis. Es necesario que todo esto acontezca. Cuando la palabra de Dios dice que algo es necesario, es porque así tiene que ser y nada va a ser cambiado. Si el Señor dijo que va a acontecer, eso va a acontecer. ¿Producto de qué? De la naturaleza y la mentalidad egoísta de los seres humanos que no pueden vivir o convivir en paz. Pero el Señor dijo: habrá una señal más, que es la señal de guerras. La Cruz Roja Internacional declaró que en el siglo pasado, en los últimos años de ese siglo, hablamos del año 1900 al año 2000, solamente en 100 años por causa de guerras habían muerto 120 millones de personas. Desde el año 1914 las armas nucleares tienen alcance mundial, las llamadas amenazas nucleares. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial hasta el 2003, solamente estoy hablando de 17, 16 años atrás en mis notas, murieron más de 25 millones, habían más de 25 millones de personas muertos por enfrentamientos bélicos. Mateo 24:7 dice: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Desde la caída del muro de Berlín en el año 1989, que se dio fin a la llamada Guerra Fría, desde ese momento es cuando más amenazas de guerra ha habido. Solamente en el año 1993 habían ocurrido destacados enfrentamientos en 29 países. Un país estaba eliminando el tema del muro de Berlín, pero habían 29 países más en conflictos. Entre esos estaban Irán, Irak, Yugoslavia, Ruanda, palestinos, árabes y muchos más. Ahora en la actualidad hay muchas guerras internas. Yo tomé de referencia solo unas pocas de los países que actualmente están en conflicto. Yemen, el país se ha convertido en el escenario de una de las peores crisis humanitarias del planeta. El 80% de la población del Yemen necesita ayuda humanitaria para sobrevivir. La ONU alerta de que el Yemen podría ser la peor hambruna o tener la peor hambruna de los últimos 100 años en el mundo. El 53% de la población no tiene nada que comer y más de 1,5 millones de niños sufren y mueren por desnutrición, según ACNUR. Esto está calculado. En el año 2018 hubo 264.400 desplazados internos en solamente ese país. Irak, grupos armados y las fuerzas gubernamentales en los últimos años generaron en el 2018 1.8 millones de desplazados internos. Esto equivale al 53% de los desplazados de Irak, que son niños. Siria es la más grande y cruenta de las regiones. Por el tamaño y la población del país ha generado una de las crisis de refugiados más graves desde la Segunda Guerra Mundial. En este año 2020, 9 años después del inicio del combate, se registran 6.1 millones de personas que están desplazadas de sus hogares. En otros puntos del país hay 5.6 millones de refugiados, es decir, prácticamente 12 millones de personas refugiadas.
Sudán del Sur, desde su independencia en el año 2011, ha vivido más años en guerra que en paz. El 65% de las personas están forzadas a abandonar sus hogares y son menores de 18 años. Actualmente hay 4.2 millones de personas desplazadas de Sudán del Sur. Somalia, considerado el estado fallido, lleva una guerra de 30 a 90 años. Más de la violencia que ellos han vivido, armadas en su interior, hay que sumar los estragos de los cambios climáticos. Más de 2 millones de personas se han convertido en desplazados desde las sequías en Somalia, las inundaciones y el propio conflicto. Esto ha provocado que la población desplazada de alguna manera se duplique, alcanzando hasta 2.6 millones más. Afganistán, azotado por la guerra y la violencia políticas desde el año 70 del siglo XX, Afganistán ha sido una de las los grandes focos de inestabilidad y desplazamiento forzados hacia Asia Central. Tras la salida de las tropas soviéticas en el año 1989, el país comenzó una nueva etapa de violencia interna que culminó en la intervención de la OTAN en el 2001. El país vive azotado por las luchas insurgentes. Desde entonces hay más de 5.1 millones de personas desplazados forzados o dentro de Afganistán, sin contar los que han salido fuera. Venezuela ha vivido un conflicto con más de 4 millones de desplazados. Colombia ha vivido un conflicto interno por más de 50 años, con cientos de miles de personas desplazadas de los campos a las ciudades. 35.9 millones de personas desplazadas en el mundo. Esto debería decirnos algo, sin dejar de mencionar la tensión que existe entre las grandes potencias con el tema de la Guerra Fría. El Señor habló de estas cosas. Él dijo que habrían guerras y es lo que está pasando. Amigos, si nosotros prendemos la noticia, no hay un día cuando no se hable de conflictos en alguna parte del mundo. Esa es una señal. Ustedes deberían encontrar en la palabra de Dios un mensaje que les haga sentir la necesidad de estar más cerca del Señor, y esta es una de ellas. Hay guerras, hay desplazados, hay violencias. Cuando ustedes vean estas personas aquí en mi ciudad, hermanos o personas de la República Venezolana, aquí en la ciudad nuestra, yo he visto en muchas de las calles personas con sus niños. Aleluya, regálenme a alguien que está interesado que no. Hola. Aleluya, aleluya, pero yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Cuando usted vea, si puede quitarle un poquito de brillo, hermano, por favor, a esta línea. Cuando usted ve, hermano, a estas personas que están en los semáforos, en las calles, con sus niños cargados y con unas pocas cosas como su equipaje, como sus maletas, que sus ropas están sucias y tal vez pidiendo un pedazo de pan, por favor, no los estigmatice, no los miren mal. Cuando usted esté pensando en estas personas, piense que este es cumplimiento de la palabra de Dios. Son seres humanos que necesitan nuestra ayuda, son seres que necesitan nuestro respaldo. Ellos están en el cumplimiento de la palabra de Dios. El desplazamiento forzoso no fue su elección, es por conflictos internos. Esto debería enseñarnos un poco más de amor a la iglesia. Estoy haciendo un paréntesis en mis notas. Alguien diga amén. La tercera señal, en mi opinión, tiene que ver con el tema de las hambres o de las pestes. No es exactamente. Dice la palabra del Señor: y habrá pestes. Este dato es interesante. Se invierten 10 billones 635.414 millones 188. Esa cifra la tomé el día de ayer. Este es el gasto mundial de gobiernos en todo el mundo para la salud. Sin embargo, frente a tantas epidemias, ¿qué es lo que más procura la ciencia moderna? Hacerle entender al ser humano que debe perder el miedo
a tantos nuevos virus. Solamente para dar un ejemplo, para el año 1994 apareció este tema de la amenaza del SIDA y había infectado un promedio de 15 millones de personas y fue la mayor causa de muertes entre hombres o entre hombres de los 20 a los 45 años. Para el año 2000 habían muerto en el mundo un promedio de 30 millones de personas por esa enfermedad y más de 110 millones de personas estaban en la condición de ser infectados, mayormente los adolescentes en su deseo desenfrenado por tener sexo libre. Hoy se reportan datos del año anterior, por lo menos de 41.705.886 personas infectadas con VIH-Sida y mueren cada año en el mundo 468.267 personas por causa de esta enfermedad. Otras enfermedades que han cobrado muchas muertes son tifoidea, difteria, peste negra, malaria, tuberculosis, cólera, neumonía, entre otras. Lo más terrible, se espera la era post-antibiótica, donde los medicamentos ya no son suficientes. En el tratamiento de las enfermedades ya no existe posibilidad de sanar todas las enfermedades. La palabra cáncer es un término muy amplio que abarca más de 2000 tipos o 200 tipos. Cada uno de ellos posee características particulares que en algunos casos son completamente diferentes al resto de otros cánceres, pudiendo considerarse en enfermedades independientes por causas o por sus causas, su evolución y su tratamiento específico. Muchos de estos todavía no los hay y sin duda que son desconocidos para nuestros antepasados. Solo unas décadas atrás no habían tantas enfermedades o tipos de cánceres como los que hay hoy. Cada año fallecen 8.2 millones de personas por causa del cáncer. Hoy viven en el mundo más de 32 millones de pacientes con cáncer. Uno de ellos es el más creciente, melanoma humano, producido por la radiación ultravioleta de los rayos solares a causa del desgaste de la capa de ozono. Ahora, ¿qué tan común es el melanoma? Para el año 2020, los cálculos de la Sociedad Americana contra el Cáncer para este cáncer en los Estados Unidos se diagnosticarán, dice, aproximadamente 100.359 casos del melanoma. Alrededor de 60.190 son hombres y 40.160 serán mujeres. Además de estos datos, mueren en el mundo, como dije, personas por SIDA, 400, casi 500.000 personas. Muertes por malaria, un promedio de 292.104 personas. Muertes causadas por el tema del cigarrillo, 1.488.699. Muertes causadas por el alcoholismo, 744.819. Suicidios, personas que se han quitado la vida, 319.342 personas. Muertos por accidente de tránsito, un promedio de 200.000. Amigos, la señal de las hambres y de las pestes está presente. Hay enfermedades nuevas que usted desconoce. Usted va al médico y el médico ya no tiene la solución para sus problemas. Los médicos están dando paliativos en este tema y quiero hacer un pequeño énfasis con el asunto de la pandemia. Cuando se levante este aislamiento temporal, ustedes no van a tener la respuesta a la situación del problema. La iglesia, por prevención y por ser consecuente con la lógica natural, debe cuidarse, hermano, debe cuidarse, hermana, porque no va a haber sanidad para esta situación pronto. El presidente nuestro estaba indicando que se necesitaría, en el caso más optimista, un promedio de 6 meses, menos optimista una posibilidad de 1 año.
Y lo más pesimista, puede demorarnos unos 18 meses antes que aparezca una vacuna. O si no, tendremos que aprender a convivir con esta situación, como está aconteciendo con el SIDA o como está aconteciendo con otras enfermedades más. Y cuando haya concluido este ciclo y estas cosas hayan pasado, vendrá algo más, porque la palabra de Dios así lo está profetizando. Esto debe hacerle a la iglesia un llamado a su conciencia para seguir orando y entender que la iglesia tiene autoridad para detener un poco lo que está pasando. Si oramos por el poder y la misericordia de Dios, y alguien debería decir amén a esta palabra. Alguien debería decir amén. Hermanos, ustedes deberían decir amén allá donde están, a su familia. Una señal más. Dije, hambres. Eisenhower, un expresidente de los Estados Unidos, perdón si no estoy pronunciando bien su nombre, dijo lo siguiente: cada arma que se fabrica, cada nave de guerra que se bota, cada cohete que se dispara, es en cierta manera un robo contra los que padecen hambre y no reciben alimento, y contra los que sufren de frío y no tienen abrigo. La guerra del Golfo Pérsico, solo para citar un ejemplo, costó a los aliados $500 millones al día. Esto es $350,000 por minuto. Tomé estos datos recientemente, los bajé de internet. Un avión de combate cuesta 107 millones de dólares. Un misil Tomahawk cuesta $1,400,000. Un proyectil aire-aire $800,000 en promedio. Proyectiles de tanques $2,000 a $36,000. Con lo que cuesta un misil, $70,000 millones podrían almorzar 4,000 personas por 5 años. Aún así, los líderes del mundo hacen una inversión. Este dato lo tomé el día de ayer. 3,220,114,116. O sea, 3,200,114,116. Ese es el gasto mundial en Fuerzas Armadas. Nuestro gobierno, para atender esta pandemia, va a necesitar un promedio de 14 billones de pesos colombianos. La economía colombiana va a quedar bastante lastimada con este tema de atender esta situación de la pandemia. Muchos hermanos que han perdido su trabajo, para poder recuperarse, van a necesitar entre 2 a 4 meses para estabilizar sus proyectos personales. Imagínese cuánto va a necesitar el municipio para recuperar su condición. Si esto le demora a una sola persona, ¿cuánto le demorará a toda la población de una municipalidad, de una ciudad, y ahora de todo un país, y ahora de todo el mundo? Déjeme decirle con todo esto, los hombres y las mujeres en este momento se alistan para la guerra. Cuando el mundo muere de hambre, el hombre se está alistando para la guerra. La Organización Mundial de la Salud estima que 1/3 parte de los habitantes del mundo están bien alimentados. Otro tercio de la población del mundo están mal alimentados, y el tercer tercio de la población, estamos hablando de más de 2.500 millones de personas, tienen hambre, no tienen alimento, están padeciendo de hambre. Un promedio de 842 millones de personas pasan hambre físicamente durante los días. Algunos solo tienen una porción de alimento por día. Esta es una información de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Ellos están estimando que el mundo hoy tiene 842 millones de personas con hambre, 10 millones en los países industrializados, 34 millones en países de transición, y 798 millones de personas están en países en desarrollo, según el informe.
El número de personas desnutridas se ha reducido en Asia, en Pacífico y América Latina y el Caribe. Sin embargo, ha aumentado en África, el Centro Oriente y el África del Norte. Cada año se cuentan millones de personas que mueren por no tener qué comer. Entre ellos 6 millones de niños menores de 5 años. La ONG en su libro Geopolítica del Hambre, editorial Icaria, expone varios casos y señala en cada uno a algunos de los culpables de las situaciones. Por ejemplo, los gobiernos. En el caso de Zimbabue, otras partes en nuestro continente, los grupos armados en el caso de Sudán, Colombia, y los territorios palestinos y la comunidad internacional en Angola, Afganistán y Liberia. Estaba mirando un documental sobre Kenia, África, que habla de un mercado de comida usada. Se trata de recoger los desperdicios de los restaurantes para venderlos a los más pobres. Pese a este macabro dato, los países más ricos han reducido significativamente la ayuda a los más pobres. Amigos, la televisión vende imágenes importantes, pero la realidad es que el mundo tiene hambre. La realidad es que en nuestro país, inclusive en mi país, Colombia, hay gente que tiene hambre. Esto podría evitarse al precio de 10 bombarderos invisibles con el presupuesto de 2 días de la guerra de alguna de las naciones. La mayoría del hambre en el mundo no es por falta de alimentos, ya que los países occidentales botan millones de toneladas para poder conservar los precios altos. Definimos que el número de muertos se debe a flagelos naturales, la inhumanidad de los países más ricos, las guerras, los embargos económicos, la corrupción de los países internamente, la dominación económica por deudas externas de los bancos que obligan a pagar grandes cantidades en intereses. Los gobiernos asumen los lideratos con base en adquirir créditos que el pueblo es el que tiene que pagarlos. Amigos, el mundo sufre de hambre. Esa es una señal. Alguien debería decir amén a esta palabra. La quinta señal, terremotos en diferentes lugares. 27 de marzo de 1964, Alaska fue devastada por un fuerte terremoto que registró 8.4 en la escala de Richter. En los últimos 40 años ha habido más cantidad de terremotos que en los últimos 2000 años. Y eso tiene su razón de ser. Número 1, la palabra habla de esa condición. La Biblia también dice que la tierra temblará como un ebrio. La palabra de Dios tiene que cumplirse. Desde el año 1950 hasta el año 1991, 93 terremotos ocurrieron donde murieron 1.300.000 personas. Los científicos dicen que estamos a punto de entrar en una fase de grandes movimientos telúricos. Nuestra ciudad, Bogotá, está bajo el anuncio, bajo el pronóstico de un posible terremoto. Esto para no decir más. Nota importante, en más de 100 lugares se pronuncian voces de alerta de expertos sismólogos que anuncian terremotos en los próximos días. Y la palabra del Señor dice, y esto será principio de dolores. Y esto será principio de dolores. Amigo, tengo algo que desagrada a los oídos suyos. La palabra del Señor dice que llegará un momento cuando la gente tendrá la osadía de decirle a los montes, caigan sobre nosotros. Dice que buscarán la muerte y no la hallarán. Amigos, es tiempo de que usted reflexione sobre estas cosas que estoy diciendo. Algo que me llama la atención sobre una de las señales aquí, para mí, opinión personal, es que el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor es el que une la familia y los seres humanos entre sí, entre ellos. Las aplicaciones simples que el amor se puede que se pueden entender por el tema del amor es el eros, filial y ágape.
Eros es una afección de la naturaleza sexual. Despierta los aspectos biológicos expresivos de sentimientos meramente humanos o naturales. Y aunque es gratificante al ser humano, el eros debe ser santificado por Dios en un altar antes que las personas lo practiquen, a fin de que sea duradero. Lamentablemente los jóvenes en el día de hoy no quieren eso, ellos quieren sexo y nada más. Por eso sus matrimonios no van más allá de 1 o 2 años, o 1 o 2 niños. Y el resultado es que los hogares modernos, el 60% acaba en divorcio, a causa de lo cual la cuarta parte de los niños no viven con ambos padres. Segunda de Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Quiero decirles un paréntesis aquí pequeño. Si usted engaña a su pareja, no espere que usted va a salir libre, porque usted será engañado también. Además, según datos de la OMS, cada año hay 40 millones de niños menores de 15 años que son víctimas dentro de sus propias familias de maltrato o abandono lo suficientemente graves para requerir atención médica. La movilización social durante el decenio en torno con respecto a los derechos de los niños ha permitido un reconocimiento mucho mayor de la magnitud y urgencia de este problema, y en muchos países se han adoptado medidas nuevas para luchar contra los abusos sexuales y físicos contra los niños. Esto sin dejar de hablar que existen en promedio 100 millones de abortos cada año, de los cuales el 60% de estos abortos termina en muerte. No se habla de 60 millones de personas que mueren. Tal vez ellos no vieron la luz de este mundo, pero igual eran vidas que según la sociedad dispuso de ellas, matando a muchos de estos niños en sus vientres. ¿Ustedes creen que eso no tiene justicia de parte de Dios? Déjeme continuar con el tema del amor. El eros sin la bendición de Dios no es más que un libertinaje, no es más que perversión. Aunque usted puede expresar su afecto natural, usted debe hacerlo dentro del plan que Dios establece para que el hombre y la mujer puedan unirse en matrimonio. Existe algo más que se llama filos. Este es amor o amistad, hermandad o amor no sexual. Es aquello que se siente por los demás cuando la llama del eros no es posible, cuando no puede brillar más. El filus es quien mantiene juntas, unidas a las personas. El filus es lo que hace que usted pueda ser hermanado o que tenga hermandad con sus demás congéneres. Todo ese aspecto del amor eros y el amor filus puede ser mejor usado si usted está direccionado por Dios. Pero hay un término más que puede definir completamente el amor, y es el ágape. Ese es el término griego para describir un tipo de amor incondicional y reflexivo. Este es el que de alguna manera hace que la persona que ama con ese amor no tenga en cuenta si el bien del ser amado importa o no. Sencillamente él quiere amar por encima de todo. Quien conoce y experimenta el ágape se da cuenta de que es en este mundo lo más importante el amar a los demás. Déjeme decirle que ese fue el amor que sintió el Señor por la humanidad, y fue tan grande que sacudió las estrellas y cambió el curso de la historia del hombre. Hizo todo lo necesario para amarte a ti, y dice la palabra, con amor eterno. Hay otra señal más, amigos. La palabra del Señor dice: la ciencia se aumentará. Daniel 12:4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará.
El Señor estaba corroborando esta parte también. Ese tema de correr de aquí para allá. Hasta hace poco más de un siglo, los medios de transporte eran los mismos, lentos pero seguros. En el año 1789, George Washington se demoró 8 días para recorrer 350 kilómetros para su posesión de mando en Nueva York. Justo el mismo tiempo que se llevaría el gran Julio César 2000 años atrás. Pero en la profecía de Nahum, 2700 años, en el capítulo 2, versículo 4 dice: los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Amigo, esto se refiere al gran tránsito vehicular de nuestra época. Cada año mueren cerca de 1.300 millones de personas en las carreteras del mundo entero. Y hay entre 20 y 50 millones de personas que padecen traumatismos no mortales. Los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte en todos los grupos etarios y la primera entre personas de entre los 15 y 29 años. Pero también hay algo más para aclarar aquí: la movilidad aérea. Un jet puede cruzar el mundo en 24 horas, una nave espacial puede hacerlo en 80 minutos, y eso solo. Sin dejar de mencionar, hace unos pocos días escuché hablar de transporte interestelar para las personas que quieran hacer sus tours al espacio, en vehículos que pueden alcanzar 2 o 3 veces la velocidad de la luz. De 401 millones de pasajeros que utilizaron el avión en el año 1973 para realizar un vuelo nacional o internacional, hemos pasado a algo más de 4.000 millones en la actualidad. Y la cifra se multiplica más cada año que pasa. Se está estigmatizando un promedio de 113.000 millones de dólares las pérdidas de las aerolíneas en solo unos días de pandemia. Un punto en la sabiduría y conocimiento humano: la ciencia se aumentará. Los conocimientos científicos son increíbles. El conocimiento que el hombre posee en este día se duplica cada 8 años. Los controladores robots doblan su complejidad, su potencia de procesamiento cada año, de cada año a cada 2 años, mejor de 1 a 2 años. Actualmente estamos justo por debajo del rango inferior de la complejidad vertebrada. Para el 2050 se prevé que habrá robots con un poder mental como el de los seres humanos, con capacidad de abstracción y de generalización. En el año 1970, cuando la nave Apolo 13 se perdió en el espacio, escasos 90 minutos fueron necesarios para que los ordenadores de la NASA dieran con la forma de recuperar esa nave. Si un científico lo hubiera hecho con papel y lápiz, le hubiera demorado por lo menos 1 millón de años. Desde el año 1970 la informática ha desarrollado tanto que el principal elemento electrónico de la computadora, el transistor, que se inventó en 1948 en los laboratorios Bell, pero ya en 1994 un microchip podía cumplir las mismas funciones que 3 millones de transistores. Hoy en día un chip puede procesar la misma cantidad de datos que 1.000 millones de transistores. Las máquinas que se han inventado, solo los técnicos más especializados entienden su funcionamiento. Ahora el resto es entender que los dispositivos creados, los más pequeños que sean, amigos, solo pueden ser entendidos por los técnicos más sabios que existen. Uno de los sueños es colocar procesadores, pequeñas supercomputadoras personales que puedan viajar discretamente en el cuerpo. Estoy citando una parte de una revista, para grabar y reproducir de manera digital todo lo que ella lee, oiga y vea. El microchip, esa es la pequeña mini computadora.
sistema que va a utilizar el próximo gobierno mundial para poder tener control absoluto de todas las personas del mundo. Con este tema de la pandemia estoy escuchando que el señor Bill Gates quiere colocar un rastreador para entender quiénes personas están infectadas o no. Y la única manera de poder hacer ese procesamiento de datos y de información será a través de ese tema del microchip. Los celulares, amigos, con la interfaz o comunicaciones FaceTime, transmitiendo de imagen en tiempo real. Los cirujanos plásticos y estéticos haciendo operaciones por ordenadores a través del internet. Los bebés probetas nacidos del laboratorio y de la computadora. La economía moderna basada en la información en tiempo real. La manufactura de cosas materiales con obsolencia programada. ¿Qué quiere decir eso? Que las cosas tienen un programa que se hacen de tal manera que en determinado tiempo tienen que autodestruirse. Razones: economía, la ropa desechable. Por cada 6 personas hay un carro, por cada 4 personas 3 tienen celular. Los conocimientos científicos increíbles que el hombre está teniendo hoy, como dije hace un ratito, duplicándose en cada 8 años. El 82% de los científicos que han existido en el mundo están vivos actualmente. Cada minuto se añaden 2000 páginas a los conocimientos científicos del hombre. A una persona le llevarían 5 años leer todo lo publicado en 24 horas. Se publican 796.500 libros cada año. Hay 337.874.390 periódicos en circulación. Se venden en promedio cada día 472.881 televisores. Se venden 4.578.934 teléfonos celulares en un día. 4 no puedo leer estas cifras. 4 billones 5.335.188.762 usuarios de internet en el mundo. 184.731.582.04 correos electrónicos enviados en un día. 4.812.034 entradas de blog escritas en un día. 546.947.637 tweets enviados en un día. 5 billones 5.029.319.962 búsquedas de Google en un día. El asunto aquí, amigos, es tanta tecnología no ha logrado que el ser humano llene el vacío de su alma plenamente. En su afán de buscar satisfacción, más desdichados se vuelven. Los países más desarrollados que poseen los recursos educativos más avanzados y costosos, como Estados Unidos o la Unión Europea, tienen la última generación que es la más desorbitada y de alguna manera ignorante y violenta de todos los tiempos. Mateo 24, 37, 38 dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Cómo eran los días de Noé, amigos? Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, y le dolió en su corazón, y dijo: Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero no he hallado gracia en los ojos de Dios. Los estudiosos de la conducta humana han determinado una de las principales causas que al cumplir 15 años un joven norteamericano, por hablar solamente de un país, ha presenciado por televisión 35,000 muertes violentas, 200,000 actos brutales de agresión. En este país se hace ponderación de la violencia y prueba de ello es esto: Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme, Eddie Murphy, Steven Seagal y muchos más son maestros en todo este acto de agresión y de voraz apetito que posee el mundo. Las películas pornográficas y de terror tienen mucha aceptación. Los dibujos animados están plagados de actos de violencia y la mayor demanda son los videos de rock. Los jóvenes entre los 12 y 17 años ven y escuchan unas 11,000 horas de video y de conciertos de rock, es decir, más del doble del tiempo que ellos pasan en los colegios. Estados Unidos tiene una población de 324 millones y ocurre un promedio de 1,250 detenciones al año. Esto precisa que cada 25 segundos hay un delito por drogas. Solamente por citar un asunto, amigos. En el mundo, y de acuerdo con el estudio mundial sobre homicidios del 2019 publicado por la UNOD con sede en Viena, el número total de personas que sufrieron muertes violentas como consecuencia de homicidios aumentó en el último cuarto de siglo de 395,000 a 542,000 en el año 1992 y a 464,000 en el año 2017. En el 2007, el 73% de las poblaciones latinoamericanas o de los ciudadanos que poblan Latinoamérica declararon que tienen miedo constante. Todo el mundo tiene temor. Todo el mundo está asustado. Todo el mundo se siente que está en un lugar inseguro. Después que usted sale de las casas donde habitan, ustedes ya no tienen seguridad. Definimos que el número de muertos del mundo se debe, número 1, a flagelos naturales, número 2, a la inhumanidad de las grandes potencias, número 3, a las guerras fratricidas, número 4, a embargos, como lo dije hace un rato, número 5, a la corrupción, número 6, la palabra de Dios tiene que cumplirse. El mundo perece entre el hambre y la guerra, y muchas de ellas son fratricidas. Todo esto es producto del infierno. El diablo vino para matar, robar y destruir. El Señor dice en su palabra: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta iglesia tiene al que dijo que ninguna enfermedad de la que envió a los egipcios enviaría a nosotros. Esta iglesia tiene al que dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Amigo, usted tiene que confiar en Dios. Este es un imperativo moral para el tiempo presente. Usted debe decidir sus cosas con Dios en este día. Si puedo terminar este asunto. La novena señal es la señal, o la octava, la señal que corresponde a la iglesia. Hay una señal que el énfasis es el ministerio de la iglesia. Mateo 24:14 dice de la siguiente manera: será predicado este evangelio del reino a todo el mundo. Amigo, yo sé que no era posible que la iglesia pentecostal unida, con una capacidad menos que 20 o 30 millones de personas, tal vez pudiera cumplir el cometido o el imperativo moral de predicar la palabra de Dios en tantos rincones, agradeciéndole al Señor que hay una representación en todos los 28 países y territorios que existen en este momento. La iglesia pentecostal está presente, gracias a Dios por eso.
pero el número de constituyentes no alcanzamos a unos 20 o 30 millones en influencia y en conexión. Sin embargo, está presente, pero hay algo que está pasando y yo no sé si estos días estamos cumpliendo con lo que el Señor estaba indicando de esta última señal, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, porque este sistema de predicar por las redes nos está llevando a muchos lugares. Y si la señal de cumplirse a través de estos medios de comunicación, la predicación de la palabra de Dios, queda satisfecho al Señor y a Él le provoca llegar en este momento, esta parte estaría terminada. Antes que el sol de justicia aparezca, antes que suene la trompeta, antes que se escuche la voz del que dijo sube acá, antes que la iglesia entre en las nubes para recibir al Señor en el aire, hay esta señal que debe ser puesta en evidencia. Esa señal le corresponde a la iglesia, es la señal de predicar a todo el mundo. Creo que es el tiempo de la hora undécima para esta iglesia, y la iglesia no puede ser inferior al propósito para el cual fue llamada. A esto fue que el Señor se refirió cuando dijo: el que lee entienda. El punto final y concluyente en las señales de Mateo 24, Dios le concede a la iglesia: si quieres que esta última señal se cumpla y todo el dolor se acabe, predica esta palabra, observa las señales de las que he hablado y cumple el ministerio. Dile al Señor: úsame antes que sea demasiado tarde. El tiempo está llegando a su final, amigos. Quiero invitarles a orar conmigo en este momento. Les invito, iglesia, a que ustedes hablen con sus hijos, hablen con su esposa, hablen con sus nietos, hablen con sus vecinos, hablen de la necesidad de prepararse antes que sea demasiado tarde. Coloquémonos en pie y oramos en este momento. Aleluya. Espero que alguien en alguna parte esta palabra les haya sido de bendición. Amado Padre, te alabo en esta hora, te glorifico en este momento, Señor. Me postro delante de ti, Señor, en la esperanza de que alguien pueda ser tocado en este día, Señor, con estas notas que he preparado para ellos, Señor. Habla a la conciencia y al corazón de tus hijos. Permite, Señor, que esas personas que no han sido bautizadas sean bautizadas. Permite, Señor, que esas personas que no han recibido tu Espíritu Santo lo reciban. Permite, Señor, que esas personas que han estado frías, que están descarriadas, Señor, que se han desviado de este camino, Señor, se reconcilien contigo. Permite, Señor, que alguien sea tocado, Señor, y que pueda caminar contigo para encontrarse delante de ti, Señor. Yo te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén.